Quiero traer una palabra de Dios en este día. Vamos a ir a Juan capítulo 14, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, Padre, creéis también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay, muchas casas, muchas viviendas hay, dice otra versión. De otra manera os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os aparejare lugar, os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estés. Amén. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la estudiamos en su teología y también en su sociabilidad con respecto al pueblo judío. Cuando Jesús hablaba y todas las palabras que el Señor daba, era algo cotidiano para los que lo escuchaban. Era palabra del campo, de la siembra, palabra de matrimonio, de noviazgo. Siempre hablaba de cosas cotidianas el Señor, ¿sí? Para que podamos entender y para que entendieran los discípulos. Y esta vez el Señor le estaba hablando en ese versículo, diciéndole: yo me voy a ir, yo voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Mi Padre tiene muchas viviendas, muchas moradas, y yo voy a preparar lugar para vosotros. Porque en algún momento, si no se van antes, si no los vengo a buscar antes, voy a volver para buscar a ustedes. En la sociedad judía, cuando dos jovencitos quieren contraer matrimonio, van a su papá y le dice: papá, yo quiero contraer matrimonio con aquella joven. Y el papá le preguntaría seguramente cómo se llama. Bueno, se llama Miriam, o se llama de distintos nombres. Y él le va a preguntar: ¿y de dónde viene? ¿Quién es su papá? Y él le dirá: bueno, es Miriam, y su papá es Rubén, y su abuelo es tal y tal. Por eso tenemos la genealogía en la Biblia. Y es tan importante, ¿no? Porque sabemos que de ahí, de la genealogía del rey David, vino nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él le daría eso, y si el padre estaba de acuerdo, seguramente aceptaría que ese matrimonio se contrajera. Lo mismo hacía la joven, y diría: papá, quiero casarme con Carlos o Juan, o como quiera, como sea el nombre. Y él le diría: ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De qué tribu viene? Porque era importante para el pueblo de Israel saber de qué tribu venía. Y le diría: bueno, es hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, nieto, bisnieto, tataranieto y tataranieto. Y él sabía. Y yo me imaginaba, imaginemos que estaba en el principio y una joven le dijo: me voy a casar con aquel joven. Y el padre le diría: ¿y quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Juan. Ajá. ¿Y cuál es su papá? Y su papá se llama Caín. Buah, qué problemazo. Yo no la dejaría casar con alguien que se llame Caín o que fuera Caín, ¿no? Pero esto pasaba en la sociedad judía. Los matrimonios eran de esta forma. ¿Y qué pasaba? Una vez que los padres aceptaban, se reunía la familia, los padres y los hijos, y decían: bueno, ¿te querés casar con ella? Sí, me quiero casar. Y ella decía: yo me quiero casar con él. Muy bien. Seguramente en algunos países hay una dote, un pago o algo por esa jovencita, porque es preciada, ¿no? Pero cuando se arreglaba eso, una vez que estaba todo en acuerdo en la familia, entonces el jovencito iba a la casa de su padre y comenzaba a construir la casa para su matrimonio. Amén. Él comenzaba con su padre a construir en ese mismo lugar en donde vivía su padre, al lado o atrás o delante, una casa, una morada, una habitación para esa joven, para ese matrimonio, esa familia que iba a venir. Por eso Jesús dijo esto
Por eso Jesús y los discípulos entendieron que aquel que iba a ir, que era el novio, iba a preparar morada para cada uno de ustedes y volver por la novia para llevarla eternamente al reino de los cielos. Amén. Así que Jesús preparaba esa morada, Jesús está preparando en este momento esa morada para cada uno de nosotros. Está embelleciendo esa casa. Yo imagino, digo, ¿cómo será mi casa en el cielo? ¿Cómo será esa casa en el cielo? ¿Cómo será en ese lugar? Y me preguntaba, y Señor, ya me querré ir a ese lugar. Y si le preguntamos a muchas de las personas, ¿usted se quiere morir ahora o dentro de 15 años? ¿Qué diríamos? ¿Ahora o dentro de 15 años? No seamos muy espirituales, contestemos directamente, ¿ahora o dentro de 15 años? ¿Cuándo se quiere morir? No se quiere morir. Amén. 50 años más. No ahora. El 90% de las personas no quieren morirse ahora. Y es más, cuando nos preguntan a los pastores si te querés morir ahora, decimos no, porque todavía no predicamos y salimos con ese tema espiritual. Pero la verdad es que nos gusta esta vida y queremos seguir acá y queremos. Pero ¿sabe qué? Quiero darle una mala noticia. Cuando nacemos de nuestra madre, cuando salimos, y quiero leerlo porque lo puse aquí. Cuando nacemos, nuestro reloj biológico decreciente comienza a disminuir para la muerte. No nacemos viejos y nos vamos decreciendo como hacía esa película, no sé cómo se llamaba esa película de Brad Pitt, me parece, ¿sí? El señor Burton, me parece que algo, ¿sí? Que nació viejo y se iba decreciendo hasta joven. No. Nosotros nacemos bebé. Y ni bien nacemos, nuestro reloj cronológico decreciente, biológico, comienza a funcionar. Y vivimos todo el tiempo sabiendo que nos vamos a morir. Y no sabemos cuándo. Porque si supiéramos cuánto, nuestro cumpleaños sería menos algo. Menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, menos 1. Pero no. Y a veces vivimos de esa forma, en esa situación vivimos todo el tiempo y hacemos un montón de cosas porque nos vamos a morir en algún momento y tratamos de hacer los que más podamos aquí, decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y en la iglesia también tratamos de hacer cosas y tratamos de hacer cosas para Dios. ¿Cuántos de ustedes tratan de hacer cosas para Dios o hacen cosas para Dios? Amén. 3 me dijeron que sí. Amén. Amén. Tratamos de hacer cosas para Dios porque creemos que haciendo cosas realmente estamos más cerca de Dios y queremos hacer esas cosas. Venimos a tocar la música, venimos a cantar, venimos a adorar a Dios, venimos a predicar también y haciendo las cosas para Dios. Pero le tengo otra mala noticia. A Dios no le importa lo que nosotros hagamos para Él. A Dios no le interesa lo que nosotros hagamos para Él. Porque no importa que yo predique bien, que hable bien, que cante bien, que toque bien, pero si mi corazón no está ahí, no entregué mi vida al Señor y no dejo que Él se mueva a través mío, no importa nada a Dios. Es más, yo no puedo tocar su vida, su corazón, sus emociones, porque Él es el que toca su vida, sus emociones, su corazón. Él es el que sana, el que libera. Por eso todas las cosas que hacemos, venimos y trabajamos y estamos, y a veces estamos desbordados diciendo el lunes tengo que ir a la iglesia porque tengo que orar, y el martes tengo que ir porque tengo estudio bíblico, y el jueves tengo que ir y el viernes y tengo ese compromiso, pero ese compromiso para Dios no le sirve de nada. Porque nunca le pregunté a Dios qué tengo que hacer.
Y como te dije, vivimos desde el momento en que nacemos, vivimos para muerte, porque en algún momento sabemos que nos vamos a morir. Pero ¿sabes qué? Tengo sí una buena noticia. Porque cuando nacemos de nuevo en Jesucristo, nacemos para vida eterna. Él dijo, yo tengo vida y vida en abundancia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que cuando nacemos de nuevo con Jesús, comenzamos a vivir nuestra vida eterna. No cuando nos morimos, sino comenzamos a vivir nuestra vida eterna cuando le decimos al Señor, soy pecador, reconozco que tú eres el Rey, reconozco que tú moriste por mí y quiero nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿La estamos viviendo para la muerte o empezamos a vivir nuestra vida eterna de acá en adelante? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Viviendo todo rápido, haciendo las cosas para Dios? ¿O viviendo según lo que Dios dice y viviendo esta vida eterna? Cuando hay milagros, sanidades, prodigios, maravillas, todos dicen es sobrenatural. Pero es sobrenatural para aquellos que no creen, porque para nosotros debería ser natural, porque una parte nuestra está sentada con Jesús en lugares celestiales y comenzamos a vivir una vida en Cristo. Así que cualquier sanidad, cualquier enfermedad que se sana, cualquier persona que se libera, no tendría que ser más que normal para nosotros y natural, no sobrenatural. Para aquellos que no creen en Jesús, que no tienen la relación con el Espíritu Santo, entonces es sobrenatural. Pero para nosotros sería normal y natural que un ciego reciba la vista. Sería normal y natural que un sordo reciba el oído. Que un cáncer se disipe, se disuelva inmediatamente cuando nosotros oramos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿La estamos viviendo para muerte? ¿O comenzamos a vivir nuestra vida eterna desde ahora, desde que no estamos en Jesús, desde que nos bautizamos? Porque cuando nos bautizamos nosotros morimos simbolizando esa nueva vida en esa agua, dejamos esa vieja vida y comenzamos una nueva vida cuando salimos. Pero ¿cuántos de nosotros está viviendo esa nueva vida eterna? ¿Cuántos de nosotros está viviendo esa eternidad desde acá en adelante? ¿De qué nos sirve vivir una vida eterna luego de la muerte sin creerle a Jesús aquí donde necesitamos? Dice la palabra de Dios en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Vivimos esa vida eterna que te conozcan a ti? ¿Vivimos esa vida eterna todo el tiempo o estamos con nuestra mente cronológicamente decreciente, pensando todo el tiempo que nos vamos a morir y qué vamos a dejarle a nuestros hijos y cuál es el trabajo y trabajar todo el día porque eso es lo que se necesita en esta vida? ¿O vivimos directamente pensando en esto? Que te conozcan solo a ti, Señor, y a Jesucristo que enviaste. Vivir la vida eterna es desde ahora en adelante. Vivir la vida eterna es saber que tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Vivir la vida eterna es hablar la palabra con denuedo. Es estar en los negocios de mi Padre, como decía Jesús. Cuando Jesús se perdió a la edad de 12 años, no estaba en ningún lugar raro. Él estaba en el templo hablándole a los sacerdotes que no entendían cómo ese niñito de 12 años sabía tanto, conocía tanto y sabía de la eternidad porque él había comenzado a vivir la eternidad. Sí, Jesús comenzó a vivir la eternidad a diferencia de nosotros, ni bien nació. Y nosotros debemos empezar a vivir esa eternidad. Porque la muerte ya sabemos que está ahí. La Biblia habla de muerte todo el tiempo. De todas las formas posibles. De morir a la carne, de morir a nuestros pensamientos, de morir al pecado, de morir. Y de que vamos a morir también. Pero Jesús dijo que venía a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida comienza cuando vos te entregás a Jesús. Y muchas veces debemos
recordar que alguna vez le entregamos nuestra vida a Jesús. Porque a veces no lo recordamos. Y muchas veces tendríamos que otra vez hacer la oración de fe. Un pastor vino a mi pastor de Argentina. Le dijo: pastor, tengo 10 personas. No sé qué hacer, quiero que me ayudes. Y él le dijo: bueno, no hay problema, yo te voy a ayudar. Vamos a orar. Entonces el pastor agachó la cabeza y dijo: bueno, vamos a orar. Mi pastor le dijo: bueno, vamos a hacer la oración de fe. Y comenzó: Padre Celestial, yo reconozco que soy pecador. Y el pastor dijo: no, pará. Pero yo soy pastor. Sí, ya sé que sos pastor. Pero tengo un llamado, sí, todo eso lo sé. Pero tenés que empezar de nuevo. Y se sujetó y dijo: bueno, está bien. E hizo la oración de fe. Y cuando terminó le dijo: ¿qué hago ahora? Cerrar la iglesia. ¿Cómo? Cerrar la iglesia. Sí, cerrar la iglesia. ¿Cuántas personas tenés? 10, 15. Tengo unas ancianitas que están ahí, que va. Cerrar la iglesia. ¿Cómo? Pero yo vine acá para decirte que me ayudes y vos me decís que cierre la iglesia. No, cerrar la iglesia. ¿Y qué hago después de eso? Te vas a ir a la plaza todos los días y vas a abrir la Biblia y vas a leer en voz alta. Pero predico, evangelizo, no, vas a empezar a leer en voz alta, solamente haces eso. Y sin que el pastor supiera, él le profetizó y le dijo: unos jóvenes van a estar creyendo a través de tu voz y de la palabra, y con eso vas a empezar la nueva iglesia. Pero hace otra cosa: tirá abajo esa iglesia vieja, cerrala y tirala abajo y hace otra nueva. Y yo fui testigo porque fui a esa iglesia. Y había 100 personas cuando se hizo la consagración de esa iglesia. Es para dar un aplauso a Jesús, amén. Cuando se consagró esa iglesia había 100 personas, de las 10, 15 que tenía, había 100. Unos jóvenes se habían convertido, como dijo el pastor, como le profetizó el pastor, y comenzó a funcionar, y nosotros consagramos. Y ese día hubo sanidades, paralíticos se levantaron, hubo liberación, porque la gloria de Dios está cuando comenzamos de nuevo, cuando empezamos a vivir la vida eterna desde ahora y para siempre. ¿Cuántos de nosotros debemos otra vez hacer la oración de fe? ¿Cuántos de nosotros debemos hacer esa oración? Porque nos hemos olvidado de vivir la vida eterna y estamos viviendo la vida de muerte. Estoy enfermo, estoy necesitado, estoy pobre, estoy esto, estoy otro, o tengo que trabajar mucho porque si no tengo el dinero, o tengo que pasar horas y y me olvido de orar. Oh, Señor, me olvidé de orar hoy, pero mañana voy a orar. Esto es como los gorditos que hacen dieta. El lunes empiezo. Nunca empiezan. Nunca empiezan. Sin afectar a nadie en particular. Sin afectar a nadie. No se sienta molesto ni afectado. Es un ejemplo nada más. Ayer nos estábamos pesando en un lugar y el que estaba al lado mío dice: ¿cómo pesás vos menos que yo? Le digo: porque vos tenés esa panza que está ahí y yo no tengo tanto. Estaba destruido, pobre. Y eran solo 5 libras, me parece, pero no era mucho. Pero me miraba y decía: no puede ser. A ver, pesate de vuelta. Y nos pesábamos de vuelta y decía: no puede ser. A veces le decimos al Señor y nos comprometemos. Y le hacemos promesas: Señor, yo me voy a consagrar, Señor, yo voy a leer, Señor, yo voy a apartar tiempo, Señor. Y en las cosas de la vida seguimos viviendo esta vida cronológicamente decreciente para muerte. Y te puse ese título para que lo recuerdes: cronológicamente decreciente. Es como ese reloj que dice: pero menos, para menos. Pero no entendemos, no conocemos que el Señor vino a dar vida en abundancia y esa vida no la estamos viviendo. Los que están al lado tuyo saben que tenés vida abundante.
vida eterna, lo conocen. Está siendo de testimonio para los que están alrededor tuyo. Cuando hablas cosas de Dios o hablas cosas de lo que sea. Cuando venís a la casa de Dios, venís a adorarlo a Él y a estar pendiente de Él o estás pendiente de lo que va a pasar. Si estuviéramos pendientes de lo que el Espíritu Santo va a hacer, entonces sería fantástico, pero a veces estamos pendientes de qué se puso el hermano, qué no se puso, o la hermanita o lo que sea. Pero no estamos pendientes de la persona más maravillosa, que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Cuando estés presente de eso, consciente de eso, entonces vas a vivir una vida de eternidad, porque es lo que quiere Dios. Y quiero contarte una historia. Hace un tiempo me desperté sobresaltado porque oía gritos y oía llorar. Miré por la ventana, pero realmente no sabía qué era lo que estaba pasando. Tenía unos vecinos, una familia al costado y otra vecina al lado. La vecina de al lado, una familia constituida, pero la del costado era una mujer sola con su hijo. Ese hijo era alegre, vivaz, estaba en todos lados, trataba de ayudarte. Y esa mujer había perdido a su esposo hace unos meses. Así que todos nosotros la estábamos ayudando. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ayudar a las viudas. Pero me desperté rápidamente con eso. Despertarse con eso es horrible porque sentir gritos, no saber de dónde viene. Y salí inmediatamente para ver, miré para el costado, para este lado no era y para este lado entraba gente y estaban personas muy tristes, acongojadas. Y cuando fui a ver qué es lo que estaba pasando, comencé a entrar y todos me miraban y lloraban, pero nadie me decía qué es lo que estaba ocurriendo. Hasta que llegué más adentro de la casa, que ya conocía porque siempre ayudábamos, y vi a esa mujer que venía hacia mí y me decía, no puede ser, también se lo llevó a él. Ese jovencito que andaba jugando y que conocíamos de chico, ese jovencito, en ese momento, súbitamente, esa noche, había muerto. ¿Qué decirle a esa mujer? ¿Qué decirle a esa persona? ¿Qué decirle a esa mujer? ¿Qué palabras le puedo decir a alguien que 3 meses antes había fallecido su esposo y ese, que era el único hijo, ya no estaba más? ¿Qué de preguntas pasan por nuestra cabeza en ese momento para decirle palabras de aliento? ¿Qué aliento le vamos a dar a una persona que en esa situación está así? Que no le queda más nada porque era su único hijo, era su esposo y su hijo. Su esposo ya no está, su hijo ahora tampoco estaba. Y el barrio estaba acongojado, estaba triste, estaba angustiado. Y como el cementerio quedaba cerca, iban a preparar todo para ir en una caravana hasta ese lugar. Y yo le dije a alguna de las personas, qué día largo y triste vamos a tener hoy. La mujer lloraba y por momentos se desvanecía y miraba a ese cuerpo de ese joven y no entendía y nunca lo iba a entender por qué estaba en ese lugar, por qué pasaba esa situación, y muchas personas pasan esa situación. Así que comenzaron a preparar todo para poder salir hasta el cementerio, porque no querían funeral ni nada de esto, era lo más triste que podía haber. Una persona que solo tenía a su hijo, que solo había quedado eso, y hoy ya no estaba. Entonces comenzaron, una vez que pasó todo eso y que pasaron muchas personas y que hubo lloro y que hubo grito y lamento y todo lo que usted puede entender que pasa en esta situación, y ninguna palabra que se pueda decir para esa situación. Y comenzamos a salir en esa caravana llevando esa madre, esa viuda y ahora esa mamá sin hijos, y también llevando a ese jovencito ya muerto. Y los vecinos comenzaban a agolparse alrededor y a saludar, y parábamos a cada rato y seguíamos, y los lloros eran constantes y la emoción no paraba de brotar. Imagine esa situación.
Se la puede imaginar. Pero no podemos imaginar el dolor de esa mamá. No podemos entender ese dolor. Queremos, a veces cuando pasan estas cosas, queremos entender ese dolor, queremos entender lo que está pasando el otro, pero no podemos hacerlo y no sale ninguna palabra, se los aseguro, para contener esa familia o esa mujer. Y mientras íbamos para ese lugar y la gente se agolpaba, los vecinos que conocían, preguntaban qué pasó, preguntaban qué había ocurrido. Mientras pasaba todo eso, de lejos comencé a escuchar que un montón de gente y multitud venía para cruzarnos con nosotros. Era un montón de gente que estaba alegre, un montón de gente que venía para este lado. Nos íbamos a cruzar, esas dos caravanas, por así decirlo, se iba a cruzar. Yo decía, ¿cómo puede ser? No entienden. Algunos seguramente conocían a esa mamá, pero no entendían que estaban haciendo ese ruido, ese bullicio, y venían como contentos, felices, y acá estábamos en un funeral, oyendo a enterrar a un jovencito. Y se acercaba más y el ruido era más intenso, y nosotros era silencio y lloro. Qué contraparte, ¿no? Unos tan felices y otros tan tristes y tan angustiados. Y las caravanas se cruzaron, pero cuando se cruzaron algo pasó. Los que estaban haciendo ruido se callaron todos. Y alguien que estaba ahí adelante vino a saludar a la mamá que había perdido a su hijo. Porque seguramente lo conocía. Yo pensé, yo no lo había visto nunca, pero pensé, seguramente la conoce y alguna palabra le va a traer. Y se acercó y le dijo una palabra que yo escuché, pero que esa palabra no me sonó como algo de aliento. Solamente le dijo, no llores. ¿Sigo con el relato o paro, como dice un pastor? ¿Sigo o paro? Lucas capítulo 7 dice, y esa es la historia que conté recién, perdón porque yo no estaba ahí, que Jesús se acercó y le dijo a esa mujer, no llores. Y se acercó al niño y le dijo, levántate. Y se levantó y para la gloria de Dios ese niño comenzó a vivir de nuevo. Amén. ¿Pudieron estar ahí en ese momento? ¿Pensar conmigo esa situación? ¿Sí? Amén. Les mentí un poquito. Pero lo hago para que usted piense lo que la palabra de Dios es viva y real. El funeral se convirtió en fiesta en ese momento. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores había aparecido. Y quiero decirte en este día, no sé el problema, la dificultad, ni sé lo que está pasando a aquellas personas que están mirándolo a través de las redes. Pero quiero decirte que Jesús llega en el momento indicado, en el momento justo. Cuando te parece que todo está oscuro, cuando te parece que no vas a poder salir, cuando te parece que estás tan confundido de elegir una cosa o la otra, el Señor va a estar ahí en ese momento y te va a traer paz y te va a traer la respuesta. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida eterna? ¿La estamos viviendo mirando nuestro reloj y esperando o haciendo cosas para nuestra muerte y partida? ¿O la estamos viviendo para el Señor? La mujer de la historia no tenía por qué más vivir. Y estaba mirando la muerte que estaba ahí alrededor, al lado y cercana. Pero Jesús dice que vino y le dijo, levántate. Y se levantó. Yo quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, que el Señor te dice, levántate. No sé la enfermedad, el dolor o lo que estás pasando, pero el Señor te está diciendo hoy, levántate. En argentino, levántate. Sin el che, levántate.
Pero quiero puntualizar en esto, mi hermano. Debemos vivir nuestra vida eterna de ahora para la eternidad. Y hacer las cosas realmente viviendo esa vida eterna. Y dejando que Él haga a través nuestro. Y teniendo relación con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era Dios el Padre actuando. En el Nuevo Testamento, o por lo menos en la etapa de Jesús que estuvo en la tierra, era Jesús actuando. Pero luego de Pentecostés, el Espíritu Santo es el que estaba actuando y el que sigue actuando y el que estará actuando hasta que el Señor venga. Amén. Gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo que hoy quiere hablarte y decirte: levántate o levántate. Si estás muerto espiritualmente, si venís a la iglesia solo para estar sentado, para tocar un instrumento, para creer que estás haciendo algo para Dios, Dios no le importa lo que hagas para Él. Le importa que vos te dejes usar por Él. Preguntarle cada mañana: Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué querés que haga hoy? Cada vez que tenemos que predicar la palabra, realmente son días solo preguntando: ¿qué querés que hable? Porque cuando tenés años en la iglesia podés agarrar la Biblia y hasta de la genealogía predicar, pero eso no tiene sentido. Aún puedo hablarte desde mi corazón o desde mi intelecto, pero eso no va a tocar tu vida si no te hablo de una relación del Espíritu Santo a tu espíritu. Y el mismo Espíritu Santo que está en mí es el que está en vos todos los días. Desde que te levantás te está esperando. Y está esperando que hagas algo, que le digas: buenos días, acá estoy, ¿qué vas a hacer? Y no levantarte apurado y agarrar las cosas y salir y orar y decir: Señor, gracias, cuidame en todo este día, y a la noche volver y hacer lo mismo. ¿Qué relación tengo cuando estoy en el trabajo? ¿Qué relación tengo cuando estoy en el día? Cuando voy en el coche, ¿qué relación tengo? Que pongas música, que cantes o lo que sea que hagas. Si es alabanza a Dios, por supuesto, y tenés esa relación, vas a llegar a la presencia de Dios. Ojalá en tu entorno, en tu alrededor, cuando entres a algún lugar, todos sientan la presencia del Espíritu de Dios. Y eso es vivir para la eternidad. Amén. Estamos viviendo para este reloj cronológico decreciente. ¿O estamos viviendo eternamente en esta vida abundante que nos dio el Señor?